especiales, como las fibras elásticas, por ejemplo, ¿verdad? Pero también había una modificación a lo largo de estas arterias que se transformaban en musculares porque ya no era necesario manejar tanta presión, pero sí se encargaban de distribuir la sangre. Entonces tendríamos nosotros arterias de tipo elástico y arterias de tipo muscular, hasta llegar a las estructuras más pequeñitas que son los capilares sanguíneos. En términos generales, todos los vasos sanguíneos van a tener los mismos componentes en sus paredes, es decir, van a tener una túnica interna, como ya lo vamos a ver posteriormente en otra lámina, una túnica media y una túnica adventicia o externa, ¿correcto? Pero lo importante es que en toda esta generación de vasos sanguíneos, desde los más gruesos a los más delgados, finos, y de nuevo desde los más finos hasta los más gruesos, van a sufrir una serie de modificaciones. Sus paredes van a ser más gruesas, más delgadas, algunas estructuras ya no van a estar, van a desaparecer, pero en general van a, digamos, vamos a tener que interpretarlos como la presencia de 3 capas, ¿okay? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Y estos vasos sanguíneos, lógicamente arteriales, que distribuyen la sangre, van a tener que contar con un elemento que regrese la sangre al corazón, porque es fácil llevar de un lado a otro, pero traerlo denota también un poco de trabajo, ¿no? En el gasto de energía. Y de eso, de ese regresar de toda la parte fluida de nuestro cuerpo, se van a encargar tanto las venas como los vasos linfáticos. Las venas trayendo al corazón el flujo sanguíneo que fue distribuido a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos, y los vasos linfáticos trayendo al corazón aquel producto de drenaje del espacio extracelular. Es un drenaje, nada más. ¿Okay? Ahí no hay bomba, ¿no? No hay un sistema cardíaco que genere todo esto. Es una suerte de filtrado que hace a través de lo que es el tejido extracelular. Entonces, vamos a ver nosotros que las arterias en su recorrido de distribución van a tener un comportamiento divergente, es decir, las arterias se van a separar, se van a ramificar, se van a hacer desde las más gruesas a las más finas, mientras que los vasos venosos y los vasos linfáticos tienen el comportamiento contrario, van a ser convergentes, es decir, se van a unir ramito con ramito hasta formar el tronco final. Entonces tienen una distribución inversa, más finos al inicio y más gruesos al final. Entonces, eso es una paradoja que existe entre los vasos arteriales y los vasos venosos, así como con los linfáticos, ¿no? Y como les mencionaba, esto tiene que ver tanto con la macro como con la microcirculación, es decir, generando solamente distribución hacia los órganos y tejidos y generando el proceso último de lo que es el proceso de respiración, que es llevar oxígeno, intercambiar gases y también los mismos nutrientes a través de los capilares que vamos a ver nosotros. Y lo que es, como les mencionaba, el sistema vascular linfático, que es un sistema de drenaje, no participa en ninguna bomba, es una situación de drenaje nada más, y que va a recolectar tanto del lado izquierdo como del lado derecho de nuestro cuerpo. Se van a diferenciar dos sistemas linfáticos diferentes, pero que a las finales convergen y llevan todo hacia el corazón y ahí lo depositan. Todos los volúmenes van a parar al corazón. ¿Bien? Habíamos mencionado la semana pasada al corazón que tenía 3 capas, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas? Fuerte y claro. De afuera hacia adentro. Endocardio. Perfecto. Y dijimos que el corazón era un vaso sanguíneo o no, que había evolucionado, ¿verdad? Que embriológicamente era un vaso sanguíneo y que después se modifica su pared y todo eso. Ahora vámonos a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también van a tener 3 capas o túnicas. De adentro hacia afuera, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. ¿Correcto? Esos 3, igual que el corazón, 3. Muy bien, ahora sí vamos a desenmarañar cada una de estas túnicas. La primera, la túnica íntima o túnica interna también, cualquiera de los nombres. Va a estar conformado estructuralmente, ¿por qué? Por un epitelio. Un epitelio que es de tipo simple y plano y es conocido como endotelio o mesotelio. En el caso de los vasos sanguíneos se conoce como
endotelio, ¿correcto? ¿Puede utilizarse los dos? Claro que sí. De preferencia utilicemos endotelio. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, imaginen, tengo un endotelio, que es lo que recubre a esta luz por donde circula la sangre, ¿correcto? La luz es por donde circula la sangre. Debajo del endotelio voy a tener el subendotelio. Qué sencillo. Endotelio, debajo ¿qué hay? Subendotelio. Y ahí habrán algunos elementos, fibras colágenas, fibras elásticas, tejido conectivo, que va a ser necesario para darle sustento a este epitelio. ¿Se acuerdan ustedes que todo epitelio necesita algo que le dé sustento? Y por último, para cerrar esta túnica interna o íntima, tenemos nosotros una lámina elástica interna. Hasta allí, estos tres componentes corresponden a la túnica interna o túnica íntima. Los tres. Muy bien. Segundo componente, la túnica media. Y ahí sí vamos a encontrar algunas diferenciaciones bien drásticas. ¿Cómo así? La túnica media es el componente más grueso de las arterias, el más notorio, el más prominente. Entonces, cuando nosotros hablemos de una arteria, por ejemplo, elástica, las arterias más grandes que existen en nuestro cuerpo, como la aorta y sus principales ramificaciones, vamos a tener que su pared va a estar constituida mayoritariamente por fibras elásticas. Eso no quiere decir que no tenga fibras musculares, que no tenga fibras reticulares, que no tenga proteoglicanos, por ejemplo. No, sí los tiene, pero digamos en una cantidad mayoritaria tiene las fibras elásticas. ¿Por qué? Porque su función es recibir toda la presión que emana, que sale del corazón, y por eso necesita la gran cantidad de fibras elásticas. Perfecto. Y para sellarlo necesita la fibra elástica externa. ¿Correcto? Hablando de arterias elásticas. Si cambio yo, ya estoy saliendo del corazón, me alejo del corazón, y veo arterias de mediano calibre, o sea, más angostas, más delgadas, vamos a tener las arterias musculares lisas, ¿no? Arterias musculares. ¿Qué tipo de músculo van a tener? Músculo liso, perfecto. Nombre y apellido completo, por favor. Muy bien, entonces, estas arterias musculares, como su propio nombre lo dice, el componente mayoritario que va a ser músculo liso. Pero también tiene fibras musculares, fibras reticulares, proteoglicanos. ¿Correcto? Lo uno no excluye lo otro. Hay que tener claro eso. Muy bien, y sellando nuevamente lo que corresponde a la lámina elástica externa. La tercera capa o túnica, la túnica adventicia o túnica externa, es básicamente tejido conectivo. ¿Sí? Tejido conectivo. Pero aquí lo que vamos a encontrar es la presencia de algunos vasos sanguíneos e incluso algunos filetes nerviosos. ¿Por qué? Imagínense ustedes estas arterias de gran calibre o de mediano calibre que tienen una pared media o una túnica media bastante gruesa, con bastantes células. Necesitan nutrirse, necesitan alimentarse, están contrayéndose las fibras musculares, necesitan oxígeno y nutrientes. ¿Quién va a aportar eso? La vasa vasorum o estos vasos sanguíneos que llegan a través de la adventicia a la propia arteria. ¿Sí? Son vasos sanguíneos también, pero más pequeños, de pequeño calibre, que van a alimentar a estas arterias de gran calibre y de mediano calibre. Son conocidos como vasa vasorum. Además, si bien es cierto, nuestras propias arterias, nuestros propios vasos sanguíneos, producen sustancias en su endotelio, producen sustancias que van a salir para dilatar y para contraer estas estructuras celulares y musculares, ¿no? Necesita también, o mejor dicho, los vasos reciben la influencia del sistema nervioso a través de filetes nerviosos, tanto aquellos que van a tener una raíz simpática o parasimpática. ¿Okay? Entonces, por eso es que por aquí también ingresa la famosa nervo vasórico, o nervios de los vasos sanguíneos, nervo vasórico. Muy bien, avancemos entonces. Independientemente, ahorita no vamos a ver si es una arteria muscular o una arteria elástica, no nos importa ahorita, solamente vamos a ver las túnicas, ¿de acuerdo? Cómo están distribuidas, cómo se pueden apreciar.
La túnica íntima o túnica interna va a estar constituida por este famoso endotelio, ¿sí? La parte más superficial, el epitelio simple plano llamado endotelio. Por debajo del endotelio, ¿qué hay? El subendotelio, perfecto. Y debajo del subendotelio, la lámina elástica interna. Todos esos son componentes de la túnica interna. Acuérdense bien, por favor. Túnica interna o túnica íntima. Vámonos ahora a la siguiente túnica, la túnica media, ¿no? Es la más notoria, la más gruesa, ¿correcto? Y va a estar, digamos, contando con la presencia de fibras elásticas, fibras musculares, proteoglucanos, fibras reticulares, dependiendo si es arterial, perdón, si es elástica, si es muscular, etc. Como vemos, es la más prominente. Sellando esta túnica media tenemos nosotros la capa o lámina elástica externa. Por debajo de esto, ¿qué tenemos? La túnica adventicia, tejido conectivo, colágeno y la presencia de vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Vasa vasorum, nervo vasorum. Muy bien. Nuevamente una imagen para que podamos nosotros refrescar. Esto es una arteria, una pared arterial. Hacia la parte superior tenemos nosotros esta capita de encima, el endotelio, por debajo el subendotelio y esta parte bien pintada, oscura, delimitada, gruesa, la lámina elástica interna, ¿correcto? Muy bien. Por debajo, la túnica media. Túnica media, ¿sí? Que puede ser componentes musculares, fibras elásticas, articulares. Y acá tenemos sellándola la lámina elástica externa. Y por debajo, La adventicia. túnica media. Este es un corte completo. Nuevamente, aquí la luz, en donde circula la sangre. Tenemos la túnica interna. Aquí está bien definida, miren ustedes. Lo más notorio aquí es la lámina elástica interna, ¿verdad? Por encimita debería estar el endotelio. La cosa es que ahí debe estar. Tenemos la túnica media y la adventicia. Magnificamos esta lámina hacia la parte más superficial, que estaría el endotelio. Miren, ahí están los núcleos de las células planas. Endotelio. Por debajo, subendotelio. Y más abajo, La lámina elástica interna. exacto. Y acá, La túnica media. Muy bien. Ahí se ven. El nervo vasorum. Vamos desde arriba primero. Ah, ya, el endotelio, la lámina elástica interna. Túnica íntima, túnica media. Primero endotelio, después no Subendotelio. se olvide. La lámina elástica interna. La túnica media. La lámina elástica Externa. La túnica La adventicia. Y aquí Y tenemos las nervos vasorum. y vasos. Doctor, ¿los de allá eran vasos y los de acá eran nervios? estos nervios Ajá. ¿Todos son nervios? y estos son vasos. Ah, Vasos. Muy bien. Ahora, vamos a detallar algunas características de las arterias por el calibre. Las más gruesas van a ser las arterias de tipo elástico, cuya función es la conducción. Son las arterias de gran calibre o llamadas elásticas de conducción. Ejemplo, la aorta, la subclavia, el tronco carotidio, ¿no? Y todas esas. Como ustedes pueden apreciar, las tres estructuras que les estoy poniendo aquí tienen los mismos componentes. Lo que va a variar es la cantidad de fibra, nada más. Vamos a ver eso. Arterias de gran calibre o elásticas, la aorta y todas las. Tenemos la túnica Es la túnica íntima o interna. ¿Qué es lo que lo compone? endotelio, subendotelio y lámina elástica interna. Perfecto. Vámonos a la segunda túnica, la túnica Media. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Mayoritariamente fibras Elásticas. elásticas. También
fibras musculares lisas y otros elementos. Pero el componente fundamental aquí es la presencia de fibras elásticas. Y la siguiente túnica, que vamos a encontrar acá, además de tejido conectivo, colágeno, vasos sanguíneos, esqueletos nerviosos, vasa vasorum, nervo vasorum. Fácil. Muy bien. Siguiente estructura vascular. Estructura de calibre medio, o también llamadas arterias musculares, o también conocidas como de distribución. Muy bien. Los componentes. Túnica interna. Descríbame la túnica interna. El endotelio, lámina elástica interna. Es lo mismo. Vámonos a la segunda túnica. Túnica media. Aquí comienza la diferencia. unas fibras musculares lisas. Fibras musculares lisas mayoritariamente, esencialmente fibras musculares lisas. También hay las otras, pero aquí lo importante es la presencia de fibras musculares lisas, nombre y apellido. No es lo mismo decir fibras musculares, nada más, puede ser cardíacas, esqueléticas o lisas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fibras musculares lisas. Pero miren ustedes qué características de las fibras musculares lisas. En gran cantidad, gran número de capas, incluso puede llegar hasta 70 capas, ¿no? Y todo está bien apretadito, digamos, ¿no? Bien distribuido. Y después nos vamos a la tercera capa o túnica adventicia, que es lo mismo, colágeno y todo lo demás. Pero miren, va disminuyendo también, ¿verdad? El espesor se va haciendo menos notorio y todo lo demás. Hay fibroblastos, también están presentes fibroblastos. Pero vámonos a la siguiente. A lo que corresponde a las arteriolas, que ya son arterias de pequeño calibre, ¿verdad? Componente interno, túnica interna, ¿qué tenemos? Endotelio y elástica interna. Perfecto. Vámonos a la túnica media. ¿Qué es lo que tiene? Fibras musculares lisas. Pero miren acá, comparen el detalle. Por eso es importante los dibujos. Porque los dibujos nos tienen que aproximar a la realidad de las cosas. Miren el número de células. ¿Es menor que acá o no? Sí. El número de capas es menor que acá o no. Sí. ¿Están más sueltas y acá están más compactas, sí o no? Sí. Es diferente entonces. ¿Correcto? Esto, entonces estamos viendo que está compuesto en la túnica media por fibras musculares lisas, sí, pero en menor cantidad, en números y también en capas, ¿correcto? Y después viene el tejido conectivo de la túnica adventicia, que también ya va siendo cada vez menos notorio. Describamos entonces ahora la gran calibre o elástica. La clásica es la arteria aorta, ¿sí? La arteria aorta. Como pueden apreciar acá, no es tan notoria la diferencia entre el subendotelio y la elástica interna. No es muy notoria. Y de hecho, esa es una de sus características. Estabilizan el flujo sanguíneo. Comprenden la aorta y sus grandes ramificaciones. Tienen un color amarillento por la acumulación de elastina en su capa media. En sus drátilas. ¿Qué color tienen las arterias? Rojito, ¿eh? ¿Y la vena? No sé de dónde salió eso, porque son amarillas. Es decir, son cremosas y cremo amarillas más o menos. Son más amarillas cuanto más depósito de ateromas tengan, ¿no? Por la oxidación del colesterol y todo eso. Pero en general son un cremoso amarillento. Estamos hablando de las arterias elásticas de gran calibre, como la aorta, que puede llegar a medir hasta 2,5 centímetros de calibre. Es un caño completo. Imagínense ustedes una sección a nivel aórtico, ¿no? La persona. Sí, es fatal. La íntima es más gruesa que la íntima de una arteria muscular por la gran cantidad de fibras elásticas. La lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio, como podemos apreciar, ¿no? El resto, la túnica media, es bastante pronunciada. No se ven mucho, acá hay algunas fibras musculares lisas, pero se ven muy dispersas, ¿verdad? ¿No? Está más
aparentemente hay otros elementos acá que no son muy bien distinguidos. Después tendríamos nosotros acercar la de acá la fibra, la lámina elástica externa. Se utiliza una tinción especial y podemos apreciar nosotros, igual acá, la túnica íntima, no hay mucha diferenciación en ella, pero sí la túnica media es bastante representativa. Esta es la túnica media. Estas estructuras, la lámina elástica interna es eso de... esto de acá vendría a ser, ¿no? Casi no tan notorio, pero Pero vendría más a ser. notorio que la anterior. Ajá. Ahora, esto es lo más relevante. En la pared o en la túnica media tenemos nosotros la gran presencia de estas, yo lo comparo con, no sé si ustedes ya han visto en algún dibujo, en un esquema, ondas cerebrales, un electroencefalograma. No. Traten de buscar en su Google, electroencefalograma y van a ver este tipo de distribución. ¿Por qué tienen esta distribución? Las fibras elásticas. Imagínense que yo me voy al modelo, ahí donde venden bisutería, y solicito, compro 1 metro de elástico, ¿correcto? Pero no tengo espacio para poner 1 metro de elástico lineal, no lo estoy estirando, es 1 metro de elástico. ¿Qué hago? ¿Sí? Y en unos 7, 8 centímetros tengo todo el metro de elástico. Ahora, yo necesito estirarlo. Hago fuerza y lo estiro no a 1 metro, lo estiro a 1,60 m, 1,70 m. Y después nuevamente lo regreso a su sitio. Entonces, por eso se tienen las fibras elásticas esta distribución, porque va a llegar un momento en que voy a estirar y después voy a regresar. Imagínense si el elástico estuviera estirado, ¿a dónde me voy? ¿Dónde más me estiro? Me voy a romper igual, ¿no? Entonces necesito estar en un estado en el cual yo pueda estirar, cumplir con esa función para la cual estoy presente. Acá la arteria aorta puede llegar a medir hasta 2,5 centímetros de ancho, de diámetro, ¿no? Bastante grande. Arteria elástica. Acá miren ustedes, casi no diferencio las fibras musculares lisas, ¿no? Es una coloración más dispersa. Esto es el acá es el endotelio, túnica media, y acá adventicia, ¿verdad? Perfecto. Y acá una coloración. ¿Se dan cuenta? Cómo me marcan a mí las fibras elásticas, que son completamente abundantes y predominantes. Ahora voy a aumentar esto. Tengo metidas entre las células, entre las fibras elásticas, células musculares, pero están en un enmarañamiento de fibras elásticas, porque esas son las que predominan. Es una arteria elástica. Nuevamente, ven ustedes la presencia de estas, la túnica media está formada por una cinta organizada con su número aumenta con la edad, 40 en el recién nacido y hasta 70 en un adulto. Les pregunto, a ver, fisiología. Y entiendan la pregunta. ¿Cuál es la presión arterial normal de una persona? Okay. Tiene trampa. Sí, recontra. Ya. ¿Un niño es una persona? Sí, pero Sí. es menor. ¿Cuál es la presión de un niño? Menor, 50, 20 creo. No, menores. Menores. No sé, ustedes díganme. 20, creo, sí. Depende si está enfermo o está sano. 50, El dicho es persona, ¿sí o no? ¿Y por qué cuando les pregunto la presión arterial de una persona me dicen 120 sobre 80? Eso es de un adulto, de una persona adulta. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí está. Pues. Y eso va justamente a este dato. Los niños, los menores, los bebés recién nacidos, infantes, 120, son lo que ustedes quieran decir, es menor, porque su tamaño es menor. ¿El corazón es una bomba o no? Una bomba de distribución. Ustedes tienen un motor, de repente, una bomba en su casa. Si su casa fuese de 1 o 2 pisos, de repente un motorcito de medio caballo o 3/4 de caballo de potencia es suficiente. Pero si yo vivo en un edificio de 10 pisos, el motor ese no va a salir. Tiene que ser un motor de 2 caballos de repente, o 3 caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con nuestro corazón. Es diferente un corazón de un niño
porque es pequeñito, hay un adulto. ¿Por qué? No solamente por el tamaño, por los componentes, por nuestro peso, ¿sí? Por lo complejo de nuestros órganos. Entonces, esas arterias comienzan a desarrollarse conforme también el corazón comienza a desarrollarse, por necesidad en base a nuestro crecimiento y desarrollo, que son dos términos diferentes. Crecer no es lo mismo que desarrollar. Entonces, por eso es que nuestras arterias también sufren esa diferenciación. Si tengo que soportar más presión, tengo que tener más capas o no. Por eso está, ¿no? Ahora, entre las láminas elásticas hay lo que les estaba mencionando, miren, fibras musculares lisas, colágeno, proteoglucanos, glucoproteínas, es decir, no solamente son fibras elásticas, comprendan eso por favor. En una arteria elástica no solamente hay fibras elásticas, es lo predominante, es lo importante, pero también hay fibras musculares lisas, colágenos, proteoglucanos, glucoproteínas, y la adventicia está poco desarrollada. Esto es la adventicia, ¿esto qué sería? Una fibrita, ¿no? Una arteriolita, porque es una luz. El nervio no tiene luz. Esto es una estructura hueca. El nervio no es hueco. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a las arterias de calibre medio, o también llamadas arterias musculares de distribución. Esto sí, y esto es lo que vamos a ver en una de las láminas que le voy a colocar. La arteria muscular se posee una túnica media formada esencialmente por fibras musculares lisas. No son las únicas. La capa subendotelial es más gruesa que de las arteriolas. La lámina elástica interna es prominente, miren ustedes, prominente, bien notoria, bien gruesa. Y así lo van a ver ustedes ahí en la lámina. Se los voy a colocar para que se les grabe. ¿Ya? Esa viene Probablemente. Con microscopio. Muy bien, con microscopio. Muy bien, la túnica media, que ya vamos a encontrar aquí un componente mayoritariamente muscular liso, la túnica elástica, perdón, la lámina elástica externa, y después la adventicia, ¿verdad? Que es bastante gruesa. La túnica media puede tener hasta 40 capas de fibras musculares entremezcladas con fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos. Lo mismo, o sea, hay variedad, no es exclusividad. ¿Ya? Miren acá. ¿Qué sería acá? La parte más superficial. Endotelio, pequeño, simple, plano y súper pavimentoso. Por debajo, Esto es un arterio. después esto que está bien marcado, La lámina elástica interna. Todo eso corresponde a la túnica interna o túnica íntima. Interna. Esto que se llama también un palito pintado. Ay, doctor. Ya lo van a ver, ya lo van a ver ahí, ya lo van a ver ahí. Correcto. ¿Esto de acá? La tónica media. Aquí. ¿Qué? Ah, túnica media. El efecto elástico medio. Ok, ¿y acá? La adventicia. Perfecto. Es lo mismo, ¿verdad? Acá de repente la adventicia no es muy notoria. Suele suceder en el vaso sanguíneo, no se preocupen. Pero acá es bastante contundente. Miren acá. ¿Se nota lo que es rosadito bien pintado? Sí. Esa es la lámina elástica interna. Y esta es la capa muscular o túnica media. Y por acá viene la adventicia, que no es tan notoria. Nuevamente, miren, ¿ven la lámina interna? La lámina elástica En ese es sí. bien notoria en este caso. Esta es la capa muscular, la adventicia y acá con su base vasolar. Miren acá, ¿se ve o no se ve? Sí. Porque eso es lo importante, que ustedes puedan reconocer y identificar. ¿Veo esa estructura? De hecho, listo, se acabó. Y esto, bueno, Doctor, ese de encima es la tónica. eso de acá se está la lámina desprendiendo, elástica. ¿no? Esto sería el endotelio que se está desprendiendo. Bueno, El tejido, el espacio subendotelial también se ha desprendido. Y esto está más representado por la lámina pero y eso elástica que está interna. abajito, hay unas líneas. Ajá. Ese es un exceso de, no, esto de que es la lámina. Doctor, Esto no, disculpe, esto- el subendotelio. Se está desapareciendo. Es que, a ver, Es con esa línea las de allá láminas abajo. no son perfectas. A veces se desprende un poquito, pero hay que tener
Imaginación. Imaginación y cariño. Ok, esto es, miren acá se nota la parte elástica también. Y esto es la adhesión, ¿verdad? Muy bien. Ahora, utilizamos una coloración especial. Donde está negro es las fibras elásticas, ¿verdad? Miren acá, nuevamente, se nota la lámina elástica interna. Ahora, estas fibras negritas que ven ustedes distribuidas, fibras elásticas. Entonces, está comprobado que en una arteria muscular, en la túnica media, hay fibras elásticas. Lo comprobamos, ¿correcto? No es solamente teórico. Ahí está, miren. Acá tenemos la lámina elástica externa y tejido conectivo, ¿verdad? En lo que es la túnica adventicia, en donde también encontramos algunos componentes elásticos. Comparación, arteria de gran calibre o elástica, arteria de mediano calibre o muscular. Miren ustedes, es más gruesa la pared y tiene mayor contenido elástico. Esta es menos gruesa, sí es cierto, pero tiene abundante contenido muscular. Vamos a la arteriola. Estamos disminuyendo de calibre, lo estamos haciendo más delgadito. La arteriola dijimos que tenía también su endotelio, ¿verdad? ¿Sí? Y que la lámina, el espacio subendotelial e incluso la lámina interna elástica no eran muy notorias. Acá lo tenemos. El endotelio sí es clave. Después tenemos básicamente la túnica media con las capas de células musculares lisas y después la adventicia, que tampoco es muy notoria. ¿Por qué? Porque conforme los vasos sanguíneos van disminuyendo de calibre, se van perdiendo en el espacio que los rodea, que es tejido conectivo, y los van envolviendo. No sé si ustedes ya han hecho disección de vasos sanguíneos, ¿no? Regionalmente, cuando hagan ustedes ya la disección de vasos sanguíneos, van a encontrar paquetes arteriovenosos o paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Por regiones, usualmente es así. La arteria, la vena y el nervio van de la mano, al menos los más grandes. Entonces, cada vaso sanguíneo, cada arteria, cada vena, está envuelto por tejido conectivo, ¿no? Envuelvo la vena, envuelvo la arteria y entre ellos envuelvo también al nervio. Y a la vez los quiero empaquetar, por eso son paquetes vasculonerviosos. A los tres los envuelvo. Y eso es lo que uno tiene que disecar cuando hace la observación de cada una de las regiones y de los paquetes vasculares. Y es tan bonito hacer esa disección porque te permite incluso reconocer la vasa vasorum y el nervo vasorum. Es importante, ojalá que ustedes puedan realizar esas disecciones porque sí, se valora bastante. Entonces, conforme los vasos van haciéndose más delgados, también se van perdiendo en el tejido conectivo. Por eso es que aquí yo, mi adventicia, no la puedo diferenciar del resto, ¿no? Se va perdiendo. Pero sí puedo evaluar la presencia de fibras de colágeno, por ejemplo, y la presencia de algunos capilares también, y de algunos filetes nerviosos, ¿correcto? Esto es un conducto, es un epitelio estratificado cúbico, no hay problema, esto no tiene nada que ver. Y esto sí, es una arteriola, miren el componente muscular importante, el endotelio y el tejido conectivo que lo rodea, que se entremezcla con el que está alrededor. Una arteria pequeña, una arteria muscular pequeña, ¿no? Ya no es ni siquiera de mediano calibre, sino de pequeño calibre. La arteriola, aquí va, el diámetro de la arteriola es menor a medio milímetro. Su luz obviamente es pequeña, la capa subendotelial es bastante delgada. En las muy pequeñas no existe lámina elástica interna ni externa y la capa media es de una o dos capas de fibras musculares lisas, ¿ya? Después no me digan, no, pero ahí en la diapositiva dice fibra muscular. No, estamos conversando de eso. Y la adventicia es bastante delgada, ¿correcto? Miren acá, esta es la luz, por acá viene la parte sanguínea, el endotelio, miren, una o dos capitas de células nada más, y la adventicia que se mezcla con el tejido conectivo que está alrededor.
Ahora vamos a ver otras estructuras vasculares en esta foto. Acá, lo más acá, tenemos aquí la arteriola. Miren las capas de fibra muscular lisas, es ligeramente redondeada, mantiene un poco su estructura, y eso es algo que nos ayuda muchas veces a diferenciar una vena de una arteria, incluso en un vaso linfático, ¿no? La arteria usualmente se mantiene más circular que la vena, por la cantidad de pared muscular que tiene. Claro, las venas prominentes, las más grandes, sí mantienen un poco su estructura, pero más allá de eso, en términos generales, la arteria se mantiene más circular que las venas. Aquí, por ejemplo, tenemos una arteriola. Aquí tenemos una vértebra. Miren el endotelio, una que otra fibra muscular alrededor. Y acá sí tenemos algo diferente. Tenemos un vaso linfático. Los linfáticos son casi como una descripción de un capilar, pero son mucho más grandes. Solamente tienen endotelio, solamente tienen una capa endotelial. Alrededor de este endotelio van a tener una lámina basal que es justamente producida por este endotelio, pero que es incompleta. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los vasos linfáticos? Drenar, ¿sí? Drenar. Entonces, esos espacios permiten a lo que es la parte extracelular. Exacto. Es un drenaje, nada más. Por capilaridad, dejo espacios vacíos y por ahí tiene que ingresar el líquido, el excedente, entre comillas. Yo no tengo acá ninguna bomba, yo no tengo un corazón para el sistema linfático. Entonces ellos aprovechan esta situación. Y la contracción de los músculos esqueléticos circundantes para poder originar el retorno linfático. Acá, miren ustedes, redondeado anterior. Y acá, ¿todo esto suena? Una vez. Perfecto. Aquí tienes acá también. Capilar. Una sola capa. Es el endotelio nada más. Les dije, un capilar es lo mismo que un vaso linfático, un endotelio. Pero ahora, el capilar sí va a tener un detalle más. Lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué es esto? Arteria muscular pequeña, y hay más de 2 capas de células musculares. ¿Sí ves qué suena? Vamos a los capilares. Los capilares son la última estructura vascular, ¿verdad? Lo más sencillo. De hecho, ya ustedes lo han visto en lo que es aparato respiratorio. ¿En dónde? Como componente de la membrana alveolar. Entonces, ¿cuál es el asunto con estos capilares? ¿Por qué la importancia? Porque solamente poseen una capa de células. Es puro endotelio. ¿Sí? Es una capa simple de células planas. Endotelio, nada más. No tiene fibras musculares lisas. ¿Correcto? Por eso es la facilidad con la cual pueden ser atravesados, ¿no? o pueden ser parte de un intercambio gaseoso. Y en este caso, pues obviamente acá ya es gaseoso, no es otro tipo de elemento. Pero ¿el transmisión capilar era la transmisión de arteria y vena o es otra cosa? no. Porque había buscado que la capilar no es una arteria. Lo que pasa es esto. Tú tienes, yo les mencionaba, las arterias es una red divergente, que va de lo más grande a lo más fino, ¿no? Y las venas es al revés, de lo más fino a lo más... Ahora, ¿cuál es la estructura que une a las venas y a las arterias? Los capilares. ¿Sí? El capilar venoso hacia el lado venoso y el capilar arterial hacia la parte arterial. Eso es el último nivel de estructura vascular. Los capilares. ¿Ya? Bueno, miren acá. A veces los capilares son tan delgados que solamente permiten que un eritrocito siga a otro eritrocito a la vez. Imagínense cuán delgados son, ¿no? Y están formados, como les mencionaba, solamente por células endoteliales. Una capa simple de células endoteliales. Ahora, ¿cuál es el truco? Que estas células endoteliales producen una lámina basal, pero
entre estas va a existir una célula llamada pericito. Y el pericito es muy importante porque el pericito tiene que ver mucho con lo que es la angiogénesis, generación de nuevos vasos sanguíneos. Y es por eso que este pericito va a recubrir a los capilares, protegiéndolos. ¿Sí? Los va a proteger, esa es su función. Los va a recubrir. Una célula que está puesta ahí y yo voy a emitir algunas ramificaciones como bracitos, esto, y voy a abrazar al vaso sanguíneo, a las células endoteliales, y las voy a proteger. Acá, pues, obviamente una glándula, y aquí tenemos nosotros una estructura capilar, acá. ¿Sí? Todo esto es endotelio. Una capa de células planas, nada más. Capa de células planas. Por acá. Y aquí tienen los eritrocitos. Acá también, capilar, capilar. Hacia arriba capilar y acá. Capilar. Nuevamente, capilares, capilares. Miren. Una célula endotelial es un núcleo, el resto del citoplasma hacia acá, y al centro, ¿qué es? Un eritrocito. Es un capilar tan delgado que solamente pasa un eritrocito a la vez. ¿Y el pericito? Ahí no se puede ver. Ahí no se puede ver. Acá sí, miren ustedes, se ha agrandado mucho lo que es el capilar. ¿Sí? Estas son las células endoteliales. ¿Sí? Y encima, y bueno, acá la lámina basal que no se nota mucho, pero cubriendo se encuentra el Pericito. pericito. Y esto es una microfotografía electrónica de válido ácido. Por dentro está el tubo sanguíneo, ¿verdad? Por dentro. Y encima están los pericitos, porque imagínense, esto es solamente un corte, pero este es un tubo completo. Entonces hay pericito, pericito, pericito con sus ramificaciones que recubren toda la superficie externa del capilar sanguíneo. Tiene que ver mucho, como les digo, con la angiogénesis. Aquí también capilares con la presencia de pericitos. ¿Los moraditos? Ajá, lo más grande, lo más numeroso. Ahora, hay tipos de capilares y estos tipos de capilares los vamos a encontrar en diferentes órganos, diferentes sistemas. Y ustedes se van a acostumbrar a eso, no es motivo de examen en esta unidad, pero sí deben saber ustedes que los capilares son distintos. Tenemos capilares cuya superficie del vaso capilar es continua, es decir, las células endoteliales están pegadas una a la otra. No hay ningún espacio que permita salida de algún elemento. Lo vamos a encontrar en el tejido muscular, nervioso, conjuntivo, a nivel encefálico también. Después el capilar fenestral o visceral. Ya al decir visceral nos está diciendo dónde lo vamos a encontrar. Pero la característica fenestrado, ¿qué es? Fenestras o agujeros, huecos, ¿no? Un montón de huecos, a través de los cuales se van a filtrar algunos elementos, algunas moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo vamos a encontrar? Intestino, glándulas endocrinas, capilares lobulares. Y los capilares sinusoides o sinusoidales. Entre ellos sí hay como si fuesen rasgados completos, aberturas completas. Ahí, por ahí pueden pasar incluso hasta células, ¿no? Y macromoléculas también. Y lo vamos a encontrar fundamentalmente en el tejido hematopoyético, médula ósea, hígado, vaso, ganglio linfático y también en algunas glándulas endócrinas. Y esto es esquemáticamente lo que corresponde a los capilares, con dibujo. Continuo, no hay espacio entre célula y célula, están unidas. Fenestraciones, agujereado por toda su pared. Y sinusoidales, con aberturas completas entre ellas, con ranuras, con rasgados, entre comillas, rasgados, ¿no? Entonces tienen comportamientos distintos, sirven para diferentes cosas. Por eso es que los encontramos en diferentes órganos. ¿Qué es? El de aquí es capilar. El chiquito es capilar. La B es arteriola. Arteriola. No, la B es Es más chiquita. ¿Qué es?
sí, a muerte capilar. Oh, ya, no venía nada más, ya sé. ¿Qué es paro? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Arteria la A. La B es una vénula y la última es capilar. La última es una venas. Venas. Ahora sí, vámonos a las venas de mayor calibre, ¿no? Dice, las venas grandes, como por ejemplo una braquiosmática, tiene paredes más delgadas que las arterias con capas muy diferentes. Por eso es que se pueden tornar un poco irregulares, ¿no? A diferencia de una arteria. La túnica adventicia es la más grande de las tres capas. La túnica íntima, dice, la capa interna compuesta de endotelio y una capa delgada de fibrillas de colágeno. Comienzan a desaparecer ya los elementos elásticos que sí los tienen, pero en menor cantidad. La túnica media es una capa intermedia de solo unas pocas capas de músculo liso, entre 3 a 8. Por eso es entendible que no sean tan gruesas, ¿verdad? Y la túnica adventicia es la capa externa del tejido conectivo irregular denso que contiene principalmente disposiciones longitudinales o espirales de músculo liso y fibras de colágeno. Miren, en la adventicia encontramos músculo liso, irregular, ¿no? Pero también fibras de colágeno. Por eso es que no tiene la estructura ni la determinación de una arteria. Por eso es que no manejan presiones, manejan volúmenes, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la insuficiencia venosa periférica. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? En que estos vasos sanguíneos cada vez se van haciendo más insuficientes para cumplir con la función del retorno venoso, ¿no? Por eso es que se pueden dilatar y no retornar a su posición normal, porque no tienen gran cantidad de fibras elásticas y tampoco tienen tantos elementos musculares. ¿Sí? Repito, las arterias manejan presiones, las venas volumen, y por eso se ensanchan, se dilatan formando las famosas varices. ¿Sí? Varices internas, externas, de tipo sacular, acordonadas, dependiendo. Tan grandes pueden hacerse, tanto se pueden dilatar, que incluso pueden romperse, formándose ulceraciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con esto de las venas? Y también con los vasos linfáticos. Ellos tienen que retornar la sangre al corazón, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos arteriales aprovechan la presión que sale del corazón para poder distribuir la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Y en la mayor parte de nuestro cuerpo actúa a favor de la gravedad, ¿o no? ¿Sí? Es más fácil si yo dejara caer, no lo voy a hacer, ¿no? Esto lo suelto y va a caer sencillamente. Pero ¿y para levantarlo qué hago? Tengo que gastar energía, ¿o no? ¿Sí? Tendría que levantarlo, tirarlo y agarrarlo acá. Gasto energía. Necesito otro tipo de elementos que dejarlo caer. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este trabajo de hacer que la sangre retorne no es tan efectivo? Miren, hemos visto nosotros que histológicamente las venas no tienen esos componentes elásticos ni musculares potentes para poder presionar por sí mismos y generar el retorno venoso, ¿correcto? Ellos van a aprovechar los paquetes musculares esqueléticos. Si yo camino, si yo hago ejercicio, se contrae el músculo, ¿sí? Y ese músculo genera presión a nivel de las venas y va a hacer que la sangre vaya retornando. Pero ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un tubo acá, ¿ok? Y quiero que el líquido suba? ¿Presiona abajo o no? ¿Qué hace el líquido? Sube. ¿Y si lo suelto? Baja. Y no retorno nada. ¿O sí? Por eso necesitan los vasos sanguíneos venosos y linfáticos de una estructura interna que esté en la luz. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Válvulas. ¿Por qué? Porque al hacer esto, sube y tengo que impedir que baje. Y ahí están las válvulas. Cierro. Espero la siguiente contracción.
cierran. Y así hacen el retorno. ¿Se acuerdan de las válvulas cardíacas? ¿Cómo eran? Sí. Así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, entra la sangre y me cierro. Las válvulas linfáticas y venosas son así, porque la sangre retorna. Entonces, presiono, sube, ¿quiere bajar? Y no son líneas, vamos a ver nosotros histológicamente se ven líneas, no son líneas, son válvulas tridimensionales. Acuérdense, toda histología es tridimensional. Muy bien. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es? Tejido linfoide, ¿no? Ya lo han visto ustedes, muy similar al VALT, ¿no? Pero estos son algunos ganglios pequeños, ¿no? Están inmersos en tejido fibroadiposo. ¿Qué es esto y qué es esto? Es vena y arteria. Arterias, venas, ¿verdad? Perfecto. Algunos filetes nerviosos. Muy bien. Acá va lo que les mencionaba. Miren ustedes, esto es la parte de la íntima de un vaso sanguíneo. Todo esto es la luz. Todo lo rosadito claro es la luz de un vaso venoso. Pero acá tenemos estas estructuras que parecen como tripitas, ¿verdad? Pero no son tripitas, son láminas, sino que ahí solamente estoy haciendo un corte y lo veo así. Pero la lámina es así. ¿Correcto? ¿Sí me entendieron, verdad? Muy bien. Entonces, esta válvula que está en la luz de la vena, igual va a estar en la luz del vaso linfático. ¿Para qué? Para evitar justamente que la sangre retorne y caiga nuevamente, ¿no? Y vaya siempre en un solo sentido. Va a estar o va a depender de justamente el endotelio de la túnica interna. El endotelio es lo que va a formar esta válvula. Después, la adventicia es bastante pronunciada, en el caso de las venas, y el resto de estructuras también vamos a entender acá. Dice, la mayoría son de pequeño y mediano diámetro, su tamaño oscila entre 1 y 9 milímetros. La íntima presenta una capa subendotelial fina que puede estar ausente y presenta válvulas en su interior. Estas válvulas son pliegues de la íntima hacia la luz en forma de media luna y presentan una túnica media con fibras musculares lisas, las fibras reticulares y fibras elásticas, pero no en cantidad suficiente como para generar toda esa potencia, digamos, para el retorno de luz. Y la adventicia está bien desarrollada. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Válvula. Y miren, la válvula va de pared a pared. Aquí comienza. Acá va de pared a pared. Por eso le digo, no es solamente un hilito, es una placa completa, es una válvula, porque tiene que cerrar. Si tú quieres impedir que algo caiga por completo, ¿qué tienes que hacer? Sellar por completo. ¿Sí? Es lo mismo que las válvulas cardíacas. Cierran por completo. Es lo mismo que ustedes acá. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Esto? Arterial. ¿Esto? Muy bien. Bien. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Perfecto. ¿Y esto qué sería? Las válvulas. Esto es sangre. ¿Viste cómo suena? Esto es sangre. Espera. Esto es la válvula. Válvula de la proyección de la túnica íntima con tejido fibroelástico cubiertas por endotelio. ¿Se acuerdan ustedes también? Las válvulas del corazón estaban recubiertas por... Es otro. ¿Qué es esto? Una carita feliz. ¿Qué es? ¿Ya qué es? Cuarta lámina de histología 1, primera clase. ¿Cómo que se acuerda usted el número de la... ¿Qué es? Escucha, escucha. Corta la vida
primeros temas, ¿qué era? Parecen filetes. La primera, ¿no? Ah, Después tejido conectivo. conectivo. ¿Qué es? Tejido conectivo. Ajá, ¿pero qué es? Esta estructura, ¿cómo se llama? ¿A qué? Que lo tiene no sé qué, claro. Primero dime qué estructura es todo esto. Cordón umbilical, preciso. ¿Y estos qué son? Los ojitos y la boca. Al contrario. No, Las es arteria. arterias y una vena. El cordón umbilical es al contrario. Usualmente ustedes van a encontrar en el cuerpo dos venas y una arteria, usualmente. El cordón umbilical es al revés, porque nuestra circulación es completamente distinta. Entonces, esto es el cordón umbilical, un corte transversal del cordón umbilical. ¿Ya? Y lo que rodea es la gelatina de qué? De Walker. Es decir, tejido conectivo. Ay, a ver. Se olvidan ustedes. Es que fue virtual la primera semana. Es culpa de la tecnología. Sistema Bueno, vascular es linfático. defensa, usted no me enseñó. Sistema vascular linfático. Devuelve líquido celular a la sangre. Esa es la función del sistema linfático. Drenaje. ¿Sí? Drenaje. No tiene una bomba al corazón, no. Es que solamente va a drenar. Por eso, justamente, es la característica de su endotelio. El endotelio es muy similar a un capilar, digamos, ¿sí? O una glánula. Solamente tiene una capa simple de célula plana. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Esta capa simple de célula va a estar rodeada por una lámina basal incompleta. ¿Y por qué necesito que esté incompleta? Porque lo que está alrededor tiene que ingresar, drenar. El espacio extracelular tiene que drenar hacia el intravascular. Esto es intravascular, el vaso linfático. Y de esa manera comienza a transportar lo que es la linfa. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. De manera convergente. Cada vez los vasos linfáticos se van a unir y van a ir formando estructuras más gruesas hasta llegar al corazón con el conducto torácico. Muy bien. ¿Qué más? Perdón. Este líquido se llama linfa o la linfa es linfa, ¿verdad? El sistema vascular sanguíneo. La linfa circula solamente hacia una sola dirección, hacia el corazón. ¿Se acuerdan? Nuestro sistema circulatorio es unidireccional. Los vasos linfáticos tienen una capa de células endoteliales y una lámina basal incompleta. ¿Por qué? Porque estos se mantienen abiertos a través de células múltiples microfibrillas elásticas, las cuales se han tejido conectivo que no había para que drene todo, ingrese a la parte intravascular. Acá tenemos varios elementos. La vérula, las arteriolas, que son mejor definidas, ¿verdad? Y aquí miren ustedes esto completamente irregular, incluso parece incompleto. Capilar linfático, ¿no? Un capilar. Solamente endotelio, miren. Solamente endotelio. Y por acá una pequeña lámina basal incompleta, insinuante, y no hay nada más. Ahora, lo que les mencionaba, los finos vasos linfáticos convergen gradualmente, está formando las estructuras grandes, ¿no? Los tromboblanos que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Esto recoge del lado izquierdo y el conducto linfático derecho del lado derecho. Derecho, izquierdo. ¿Ya? Es así, está dividido. Por eso es que muchas veces los edemas que se generan por problemas linfáticos son unilaterales, ¿no? Es una de las características semiológicas. Cuando tú tienes un problema renal o un problema cardíaco, un edema sistémico generalizado, va a ser simétrico. Tus dos piernas van a estar hinchadas, tu rostro va a estar hinchado. Pero si tú tienes un problema linfático, probablemente solamente uno de los lados esté afectado.
a no ser que sea pues un tronco común. Si es un tronco común, ahí sí pues los dos lados de manera simétrica. Pero si no, por regiones puede ser solamente unilateral. Entonces, cuando tú enfrentes a un paciente con un problema edematoso unilateral, oriéntalo por el lado linfático. Y a veces los tumores presionan, ¿no? Y los tumores normalmente acabamos ancho y tiene que ver mucho con la parte ganglionar. El sistema linfático consta de dos elementos muy importantes. El primero, los ganglios linfáticos, que son, como yo lo veo, como una estación de un tren, ¿no? El tren eléctrico tiene varias estaciones y en esas estaciones entran y salen personas, pero pasan todos por ahí. Esto sucede acá. Los vasos linfáticos trasladan todo lo que se ha drenado del espacio extracelular, todo, lo bueno y lo malo, todo están drenando. Entonces esto es como un basurero, aquí pasa todo, y muchas células, muchos de estos elementos se quedan en el organismo. Eso es muy importante para la parte médica. ¿Por qué? Porque hay muchos cánceres que son muy ávidos de distribuirse a través de los vasos linfáticos para generar metástasis, para dispararse a otros lados y sembrarse. Entonces, cuando hay una intervención quirúrgica, muchas veces dentro del mismo acto operatorio seleccionan un ganglio para poder estudiarse de manera inmediata dentro del acto operatorio, que se pueda decir si este ganglio está tomado por el cáncer o no, si se encuentran algunas células malignas o no. Si no se encuentran células malignas en la primera estación, quiere decir que todavía el cáncer no ha salido de la estación. ¿Correcto? Ahí se encuentra. Entonces, el cirujano, hasta ahí nada más. Pero si ya ha sido tomado, el cirujano tiene que ampliar su decisión. Te ayuda a tomar muchas decisiones quirúrgicas vitales para el tratamiento y esperanza de expectativa de vida. Y el otro elemento son, nuevamente, ¿qué son estos? Las válvulas. ¿Se dan cuenta cómo están colocados? ¿Por qué? Van hacia arriba. Todo regresa al corazón. Entonces las válvulas están dispuestas de esta manera. Esto es el endotelio, miren, células planas, una sola capa del vaso linfático. Miren, acá parece incluso que estuviera incompleto, ¿no? ¿Por qué? Porque está drenando. Está drenando. Todo el desecho está ingresando aquí al vaso linfático para ser transportado. Sus dos estructuras complementarias muy importantes del vaso linfático, los ganglios linfáticos y las válvulas. Miren acá, esto es el endotelio, y de acá, de la túnica interna o íntima, se desprende lo que es, o se genera lo que es la válvula. Todo esto es la luz del vaso linfático, por aquí transita la linfa. ¿Qué es esto? ¿El qué? Vaso linfático, ¿qué es esto? La válvula. Válvula. Miren, aquí hay muchos linfocitos. Estos son linfocitos. Si estuviese lleno de eritrocitos, para complicárselo a ustedes, podrían decir, no, pero esto es una vena, que también tiene válvulas. Pero todos estos son linfocitos. Y los linfocitos van por el sistema linfático. O sea, es una de las vías muy buenas. Este es un vaso linfático. Vaso linfático, miren qué tan simple es la pared, ¿no? Solamente endotelio. Y acá, una arteriola. Miren ustedes, la capa del músculo liso, el endotelio completo y un tejido conectivo de una adventicia que casi no existe, ¿no? ¿Qué es? Vena. Vénula. Vénula. ¿Qué? Mira así. Quien lo ha puesto esto es con trampa, ¿no? Sí. Se dejan ver esto y dicen vena, vénula. No, es un vaso sanguíneo. ¿Qué vaso sanguíneo es? Capilar. Ah. Es un endotelio con su pericito. Ese principio. Y esta es la pared de lo que es el conducto torácico, que es uno de los componentes más importantes
y grandes, digamos, de gran calibre del sistema linfático. Como pueden ver, tiene también lo que es la parte de la túnica interna, está su endotelio, está el componente de la túnica media, un componente muscular, ¿no?, que puede ser también distribuido de manera circunferencial y longitudinal, y el tejido conectivo de la parte adventicia, con presencia de, ¿qué es esto? Capilares. Capilares, ¿no? Muy bien. Y eso es todo. Doctor, conducto torácico es conducto linfático. El que lleva la linfa, es uno de los elementos que lleva la linfa, el conducto torácico, es uno de los más representativos, es bastante grueso también.